Familia, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Médicos y Comunidad, es el programa del Colegio Médico Distrito 4. Lo conduce el doctor Omar Maresca. Omar, qué gusto, buenas noches. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, por suerte bien. Hablaremos de salud en este ratito y de temas que no son tan prácticos, tan comunes, que abren por allí la presentación de nuestro invitado. Se trata del doctor Carlos Alberto Quinn. Nos vuelve a visitar. Vale la pena recordar una vasta trayectoria. Fue director del Hospital de San Isidro, fue jefe del Servicio de Traumatología, es especialista jerarquizado en ortopedia y en traumatología y lleva adelante el curso de aspirantes a especialistas en ortopedia y traumatología que se dicta en el Distrito 4, que por otro lado decías hace unas semanas que anda muy bien. Sí, anda Digo, muy que bien. Ha convocado Realmente. a muchos. El curso superior anda realmente muy bien. Así como cuando hablamos de lesiones provocadas en el deporte, hoy nos vamos a ocupar de, no sé, lo explica el doctor, accidentología, lesiones en accidentes viales, tan comunes de los tantos que ocurren. Doctor Quinn, buenas noches, gracias por venir nuevamente. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, Carlos, un gusto tenerte nuevamente. Hola, Omar. Creo que el tema es convocante porque los accidentes de tránsito, son muy frecuentes, provocan muchísimas lesiones, son un problema de salud importante, no solo por las muertes que existen, sino por la cantidad de pacientes con secuelas que quedan. Vos estuviste en el municipio de San Isidro a cargo de la coordinación de toda la parte vial, hiciste estadísticas al respecto y sería bueno hablar un poquito de este tema desde el punto de vista, tal vez los números hagan que se tome conciencia de la situación. Sí, te corrijo un poco, si me permitís, más que de las estadísticas, estuvimos trabajando en un programa de prevención de accidentes de tránsito, porque las campañas para prevenir sirven, pero sirven para la coyuntura, para lo que está pasando ahora. Hay una epidemia de gripes A, o lo que sea, o el brote de sarampión, y vacunamos contra sarampión. Y dura lo que dura ese tiempo nada más. Claro. En cambio, los programas duran en forma continua. Exactamente, Omar. Entonces eso es lo que estuvimos trabajando durante muchísimos años en el hospital. Yo todavía sigo tomando datos de ahí, ¿no es cierto? Hemos ido a escuelas, hemos ido a sociedades de fomento, tratamos a las víctimas, tratamos a los victimarios también. Los talleres nuestros eran bastante peleados porque estaba quien había producido el accidente de tránsito, por ejemplo el chofer de colectivo, y quien había sido víctima del mismo, para que cada uno diga lo que pensaba, ¿no es cierto? Fue fuerte, ¿no? Y es la única forma de llegar a que se logre que los accidentes de tránsito cada vez sean menos. Lo triste de todo esto es que hace unos cuantos años cuando nos vimos, acá mismo, ¿no es cierto? Sí. Las cifras han cambiado muy poco. Las cifras han cambiado muy poco a pesar del trabajo que se viene realizando, ¿no? Porque se está realizando. Claro, este punto creo que cuando la decisión política que es acertada, la del municipio de San Isidro, de realizarlo, y realmente desconocía que el que provocó el accidente y el accidentado se podían juntar para dialogar, Bravo. Cosa no fácil, se continúen en el tiempo, y vos bien me dijiste, los programas son muy importantes, y los programas a veces se hacen en un municipio sí, en otro no, a veces son provinciales, otras veces no. Entonces ahí es donde se genera que la cultura por ahí la generás en un municipio y no en el resto. Vos sabés que en la época que trabajábamos nosotros había una colaboración bastante importante entre los municipios de la zona norte. Te digo que todos tenían un poquito más desarrollado, menos. Creo que nosotros más que otros, pero no porque seamos más buenos, ¿no es cierto? Pero se nos había ocurrido antes, ¿no? Y fuimos juntando a todos y se pudo llegar a hacer algo entre los cuatro municipios. Pero en pantalla creo que tenemos ahora qué es el accidente de tránsito, o como se lo llama ahora, incidente, ¿no? Es un incidente. El accidente de tránsito es un hecho sociocultural. Es esta frase, después de ella querría que nos quedáramos 4 segundos pensando y ver qué es la sociedad que está enferma, ver que nuestra cultura
no es tal, y entonces nuestro comportamiento, por supuesto, no va a ser el mismo, tanto con la violencia que hay en otros aspectos como la que hay en el tránsito. Por eso es una enfermedad esto, y es un problema sociocultural. Hasta que no cambiemos los hábitos, no vamos a lograr que los accidentes de tránsito, que la palabra entre a caer en desuso, como digo yo, ¿no es cierto? Claro, en realidad es un problema sociocultural porque vos salís a la calle, todos cometemos infracciones, yo no creo que no exista aquel que no las cometa. El movimiento de las motos es cada vez más zigzagueante y peor y mayor que la cantidad de motos que existen. Y bueno, ahí se genera un problema obviamente sociocultural, y aparte la agresividad que uno tiene en su casa, en el grupo familiar, la transporta al automóvil o a la moto. Muchos dicen que la personalidad la transmitimos en lo que conducimos, sea la moto, sea el auto, ¿no es cierto? Sí. Y te digo también, en nuestras piernas, cuando conducimos, en nuestro caminar, porque los peatones participan muchísimo en el accidente de tránsito también. Vos. Somos muy pocos, son. Yo trato de cumplir porque estoy en esto, ¿no es cierto? Claro. Y creo que estamos tomando un poquito de conciencia de no tirar los papelitos en la calle, de cruzar por la cebra, o sea, por las esquinas, pero son muy pocos lo que logramos a veces, porque todos vas ahí enfrente y cruzás por el medio de la calle, Sí, ¿no es cierto? eso es cierto. Y no es así. Lo que sería bueno es pasar a la próxima foto para ver los factores que participan en el accidente de tránsito. El más importante de todos es el hombre, que es el partícipe en el 98%, es el causante del 98-97% de los accidentes de tránsito. El vehículo también tiene su influencia, ¿no es cierto? Aquel que no esté en condiciones, que no se le realice una BTV buena, no lo cuide al auto, pero es el hombre el que nos va a hacer la BTV. Por lo tanto, le echaría muy poca culpa al auto o a la moto. El vehículo per se no puede ir. Sigue siendo el hombre el que no va a hacer la BTV o que no lo pone en condiciones. Otra cosa que participa muchísimo es el camino. Esos son los 3 factores fundamentales. Que esté en buenas condiciones, señalizado, bien pavimentado, fomentar las autovías o las autopistas, y no los de ida y vuelta, que son con más riesgo. Y sumamos a estos 3 factores fundamentales 2 más nosotros. El control que las autoridades deben hacer sobre estos 3 primeros factores, y sin temor a la represalia, porque vos y yo venimos de una época de censuras, de represión, entonces muchas veces cometemos el error o el desliz de permitir en algunas cosas, porque creemos que si aplicamos la ley estamos en el proceso y todo lo demás. Hay que lograr un término medio. Sí. Hemos transitado juntos la época. Obviamente, esa, ¿cierto? Sí. Y entonces no queremos que pase de nuevo y permitimos ciertas cosas. Pero acá salvamos vidas. Acá salvamos vidas. Y lo último, el quinto factor, es la tolerancia social. A mí no me va a pasar esto. A vos tampoco. Claro. No, pero si yo... es la omnipotencia que entra en juego en todo ser humano, ¿no es cierto? Esto parece que el accidente le pasa a otro. Claro. No, hasta que te pasa. Hasta que te pasa. Esos son los 5 factores que participan en el accidente de tránsito, siendo siempre el más importante el hombre. Fíjate. Hoy yo le agregaría el hombre y su celular. Uy, bueno, su celular. Bueno, lo vamos a... Es corto el programa, pero sigamos avanzando. Sí, Carlos, no, pero dijiste una verdad enorme. Es un tema, ¿no? claro. Es El una verdad. El celular maneja un texto, un mensajito. Luchemos por la Vida ha hecho una campaña importante sobre esto. Mirá vos. Crítica, dura, terrible, termina con aparentemente un silencio como que alguien que iba manejando, sí. pero Sí. conmueve, por No ahí toma por conciencia. la vida. Muchísima gente, lo ves habitualmente, Sí. Omar, y quienes nos están Sí, viendo lo mismo. Sí, hace una campaña muy buena de hace muchísimos años. Es una entidad que trabaja mucho para todo esto. Y bueno, mediante la publicidad y todo lo demás, y lo que hablábamos, el celular, ¿no es cierto? El celular, yo qué sé, cuando tengamos un poquito más de tiempo, hablamos más sobre él, ¿no es cierto? Es una bala disparada en el auto, ¿no? Sí, aparte del que va hablando por el celular, que es otra bala
y un desconocimiento total, ¿no? Porque muchos van hablando con el celular, pasándose mensajes en el celular, y esos segundos, que después lo vamos a hablar en el próximo bloque, cuando vos no mirás y vas a una velocidad determinada, ¿cuántos metros recorres? Bueno, vamos a un corte. Claro, hagamos la pausa, está bien lo que decís, porque además no tomás conciencia, como decía Carlos, todo le pasa al otro. A mí no me va a ocurrir nada, y esa distracción por mirar, aunque sea, total, tengo tiempo delante. Claro. Cuando recurro y vuelvo a mirar, lo tengo encima. Exactamente. Interesantísimo. Bueno, con el doctor Quinn volvemos. Una pausa en Médicos y Comunidad. Muy bien, retomamos. Vamos a darle lugar al doctor Quinn. Como decía Omar, si no vio el bloque anterior, estamos hablando de lesiones, de accidentes viales. En realidad son incidentes, es como el accidente cerebrovascular. Ahora le llaman incidente, pero Omar decía, son problemas de salud y no hay tiempo para hablar de todo. Las secuelas que quedan no están en las estadísticas, claro, y son terribles. Véalo, si se perdió el bloque anterior, estamos en Médicos y Comunidades en YouTube. Es interesantísimo el tema del celular. Omar. Por otro lado, mirá vos, Carlos vino hace más de 5 años a hablar del tema de accidentología, y él hablaba del impacto del celular que provocaba estando colocado por detrás o en el auto cuando se iba a cierta velocidad, que es el punto que vamos a tocar ahora. Y ahora estamos hablando del uso del celular en la mano permanentemente del conductor. Mirá cómo cambió desde que se tomaba con un objeto que estaba a un costado a un objeto que hoy con el cual se habla y es muchísimo más grave, obviamente, ¿no? Carlos, la pregunta que te quiero hacer y que veo acá en pantalla, ¿de acuerdo a qué velocidad es una caída para correlacionar el impacto que tiene? Porque uno dice, voy a 25, no pasa nada. Sí, hubo una persona que se llamaba Haven, que no era médico, que hace muchísimos años, en el año 1980, estudió qué significaban los choques y bueno, lo comparó con las caídas, con una caída. Y como tenemos ahí un choque a 25 kilómetros por hora, que es un choque frontal, estamos hablando de choques frontales, es como si te cayeras de un piso, ¿no? De 2,20 metros, más o menos, un poquito menos quizás. Un choque a 50 kilómetros por hora, ya te estás cayendo de casi 10 metros de altura. Un choque frontal a 75 kilómetros por hora, ya te caes de 22 metros de altura, o sea, casi 8 o 9 pisos de un edificio. No sé si te salvás. Y un choque a 100 kilómetros por hora, y ahí me quiero quedar, te caes de 40 metros. De 40 metros... No te salvás nunca. No creo que te salve. No es el sorpaso, porque el sorpaso que haces en una ruta, hablábamos antes, claro, que tendrían que ser todas o autovía o autopistas, que de pronto querría, chiquitito, ¿sabemos qué es una autopista y una autovía? Muchos quizás no lo saben, pero de pronto no, yo no te lo pregunto a vos porque no debo preguntártelo, porque no te, pero yo sí por ahí no lo sé. A la gente. La autovía es aquella que tiene cruces a nivel. La autopista no tiene ningún cruce a nivel. O hay puentes para peatones o hay puentes para autos. Esa es la gran diferencia que hay. Está bien. Está. Bueno, eso no pasaría en un choque frontal en una autovía porque generalmente no lo hay, pero las rutas de ida y vuelta, el sorpaso vos lo haces a 125 o 150 kilómetros por hora. Sí, porque cierto. La permitida es a 120 y vos querés pasar al auto que va adelante y le metés a 130. Es casi una caída de 88 metros, no tenés salvación, a pesar del airbag, a pesar de los frenos y todo lo demás. Es sumamente serio, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Cuando empezó el programa yo te dije que quería números y vos me dijiste no. Nosotros hicimos un programa en San Isidro, lo trabajamos mucho tiempo, hicimos reuniones y demás. Yo obviamente sabía lo del programa, pero ahora, bueno, vayamos a los números por ahí. A la próxima diapositiva, donde tendríamos esto que conmueve, ¿no es cierto?, que es lo que nos pasa. La cantidad de heridos que hay en el país, no en el partido de San Isidro, esto es en el país. Son 12 heridos graves por hora. 290 heridos graves por día lleva esto. Esto nos lleva a 8.700 heridos graves por mes y a 105.000 heridos graves por año. Consideramos heridos graves aquellos que pueden fallecer o que están internados más de un mes. Esto genera 100 discapacitados por día y lo que es terrible que genera 35.000 discapacitados
psicofísicos, ¿no es cierto?, por año. Son cifras que aterran. Claro, pero viste que en los diarios siempre salen los muertos y no salen y no se ve en el mediano largo plazo qué pasó con la gente que acompañaba o que no falleció en el accidente. Sí, sí, y sí, son sí. cifras que aterran. Son realmente. cifras podemos pasar a la próxima, que nos hablan de los fallecidos, ¿no es cierto? Esto es una cosa de decir, bueno, y lo que más duele es que estas cifras son las que casi igual a las que charlamos hace más de 5 años. Han cambiado muchísimo. Se tomaron medidas, se tomaron cosas que ahora después las voy a mencionar un poquitito por el tiempo para no quedarme en ellas, pero mira, se produce una muerte por hora, se producen 24 muertes por día en el país. Y estas son las estadísticas que se pueden recabar, porque hay ciudades alejadas que no podés tener los datos que uno querría tener. 720 muertos por mes y 8.750 muertes por año. Esto es un promedio que sacamos entre lo que nos dicen las ONG que trabajan en esto y lo que dice el Estado. Siempre las ONG por ahí tienen datos más altos. La causa no la conozco, ¿no es cierto? Si es porque tienen más formas de búsqueda, o no sé. Y el Estado da siempre menor cantidad de muertos. El promedio de muertes son 8.750 muertes por año, realmente. Se están tomando medidas, controles policiales en la ruta, te paran mucho, uno dice otra vez me paró la policía, controles de alcoholemia fundamentales. Y una cosa chiquita, en los barrios, en los lugares que en San Isidro comencemos hace 30 años, son los lomos de burro que se colocan. Los lomos de burro han disminuido la cantidad de accidentes adentro de la ciudad, del pueblo. Pero ahí se quedó, ¿no es cierto? Porque las rutas, al aumentar la velocidad y todo lo demás, aumentaron los accidentes de tránsito. Y los lomos de burro no son la solución. Yo digo siempre que los lomos de burro son a los accidentes de tránsito lo que el antitusígeno es a la tuberculosis. Tu especialidad, que es neumonología, te vas a dar cuenta, vos no vas a tratarlas, supongo que las seguirás tratando con rifampicina, Pasi, etambutol. 3 antibióticos. 4 antibióticos ahora durante tiempo. Pero mientras tanto el paciente tiene tos. Sí. ¿Qué haces? Le das un antitusígeno para que no tos. Pero no se cura. No. Hasta que no pase el tiempo de esos 4 antibióticos que das. Acá, hasta que no cambiemos nuestros hábitos culturales, ponemos los lomos de burro, que es el jarabe para la tos. Pero no se va a curar la enfermedad de los incidentes de tránsito hasta no cambiar nuestra conducta. Claro, porque cuando se pone el lomo de burro estamos tratando de ver cómo lo evitamos. Claro, totalmente. Realmente, o sea que es como un atajo que tenemos que sortear y no lo tomamos culturalmente como algo para frenarlo. Como algo para frenar y como algo para contener la violencia con que de pronto andamos. Y fíjate vos, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en los menores de 35 años. Adultos jóvenes. Es a su vez la tercera causa de muerte de la población después de la patología cardiovascular y del cáncer. Sigue siendo lo mismo que hace 10 años atrás. Por eso decimos que estamos transitando la era de las 3C, que es el corazón como causa de muerte, el cáncer y las carreteras. Y también es la causa de años de vida perdido. Me detengo en la frase para ver si la entendemos bien, ¿no es cierto? Porque una persona... Hoy en día estamos entre los 76 y los 82 años, ¿no es cierto?, de promedio de vida, según el país que se tome. Si falleces a los 30 años por un accidente de tránsito, si perdés la vida ahí, hay 50 años que no se viven. Y si sumás todos esos años, el accidente de tránsito es la primera causa de años de vida perdido. Y le produce a nuestro país, ahí sí, un costo para el sostenimiento de los accidentados de 6.000 millones de pesos por año. Este año debe ser un poco más todavía, como sigan subiendo las cosas, ¿no es cierto? Claro. Si esto se volcara en la prevención, se bajarían 5 o 6 veces la cifra que le estoy dando. Claro, lo que pasa es que acá hay que evaluar, como en el tabaco, el mercado versus la prevención. Acá hay que ver toda la importancia de los automóviles versus la prevención. Porque el tema es el siguiente: se avanza, y tal vez en los mecanismos de seguridad y prevención
que el primer punto es preparar a la persona y darle el registro cuando es correspondiente después de una experiencia determinada y aparte prepararlo socialmente. Por lo general, entre la presión de la venta y demás, hay que buscar, a veces el tema de los registros se torna un poco fácil en algunos casos. Fácil en algunos casos, pero creo que estamos mejorando mucho en Sí. todo eso, ¿eh? Tanto en la ciudad como en la provincia, como en muchas provincias. En el país se está mejorando mucho, con cursos que te están dando, no es tan fácil adquirir el carnet de conductor. Realmente ahora te dan, no es todo lo que uno pide, ¿no es cierto? Pero por lo menos te dan unas charlas previas, te pasan algunos videos, tenés que saber las normativas de tránsito, ya es más costoso. Y al conductor joven sale con un cartelito, que es una lucha nuestra, que decíamos, tiene que estar, que dice joven o novel conductor. No sé si lo han visto, sí, en la luneta trasera. Hasta los 6 meses tiene que ir con ese cartel, para que el que lo sigue desde atrás sepa que, bueno, el joven, o no tan joven, ¿no es cierto?, es novel en la conducción del auto. Bueno, Carlos, otra vez se nos fue el tiempo. Los programas en la tele, el tiempo es cortísimo. Te agradezco que hayas venido y bueno, vamos a volver, obviamente, a vernos en Médicos y Comunidad. Yo te doy las gracias a vos y toda tu gente para darme la posibilidad de poder expresar la experiencia que uno tiene en esto, ¿no? La poca experiencia que tenemos. No, bastante. Ya está en la lista de invitados nuevamente, ¿no? Obviamente. Nos quedamos pensando en la accidentología, sí. Y todo pasa por la conciencia nuestra. Omar, vos decías lo que manejamos, cómo manejamos. A veces manejamos mirando lo que hace el otro. Claro. ¿No? Por el temor a lo que ocurre. La seguridad en los coches, otro tipo de accidentes. Bueno, vuelve Carlos. ¿Nos vamos nosotros? Nos vamos. Bueno, manejando con cuidado y sin celular, ¿eh? Gracias, familia. Esto ha sido Médicos y Comunidad. Nos encontramos la próxima semana.